Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Aclaración, este video no tiene derechos de autor. Es un video reacción, que no genera ganancia porque el canal Camino hacia la Verdad no está monetizado. Si gustas hacer una donación por transferencia, lo puedes hacer al número 10 43 38 27 49 5 o por clave interbancaria al número 13 73 20 10 43 38 27 49 50 a Bancoppel, a nombre de Rodrigo Ubiarca Gutiérrez. Gracias por tu ayuda y tu donación. Bendiciones. Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. El canal Camino hacia la Verdad hoy expone al predicador Selvin Cruz, unitario bíblico. La causa de esta exponencia es que él tuvo un debate. ¿Es Dios la Trinidad? Predicador Selvin Cruz versus Pastor Gilberto Quintero. El cual el pastor Gilberto Quintero le hizo una pregunta. Sí. Y lo cual Selvin Cruz contesta que hay dos Jehová. Dice que bíblicamente, sí, hay dos Jehová. Esta declaración destruye por completo al unitarismo. ¿Por qué? Porque el unitarismo cree en un Dios unipersonal. El unitarismo es una corriente teológica, ¿sí?, de un sector supuesto del cristianismo protestante que cree en un Dios unipersonal y sostiene que Jesucristo no es Dios, ¿sí? El unitarismo es estrictamente monoteísta y cree que existe solo un único Dios, el Padre Yahweh, ¿sí?, que está formado o conformado por una sola entidad o naturaleza. O sea, no hay dos Yahová, no hay dos Jehová, ¿sí? Por lo tanto, este unitario destruyó por completo su propia doctrina unitaria la destruyó por completo. Eso es tremendo. Dentro del mundo, con los teólogos modernos, ¿sí?, el predicador Selvin Cruz, unitario bíblico, vamos a escuchar qué es la pregunta y cuál es su respuesta, y vemos cómo él mismo destruye contundentemente su propia doctrina unitaria. Escúchenlo con atención. A razón de lo que los unicitarios tienen un solo Dios, quiero que por favor me diga cuántos Jehovás hay en Génesis capítulo 19, verso 24. ¿Y por qué? Bien, aquí le hacen una pregunta conforme al unicitario, el cual Selvin Cruz aclara que él no es unicitario, sino que unitario. Vamos a escuchar. Esa sería la pregunta entonces. Sí, permítame, el pastor, no soy unicitario. Si usted la hizo con la intención, no quiero que la desperdicie su pregunta. No soy unicitario, soy unitario. No tengo dos dioses. Solo... Ok, entonces, esa es la misma pregunta, solo repítame la pregunta, solo le aclaro para la audiencia. Sí escuchó, ¿verdad? No es unicitario, él es unitario, no tiene dos dioses. Escúchelo con atención lo que él dice. No tengo dos dioses. Vamos a ponerlo nuevamente. Esa sería la pregunta entonces. Sí, permítame, el pastor, no soy... Escúchelo con atención lo que dice. Soy unicitario. Si usted la hizo con la intención, no quiero que la desperdicie su pregunta. No soy unicitario, soy unitario. No tengo dos dioses. Solo... Ok, entonces, esa es la misma pregunta, solo repítame la pregunta, solo le aclaro para la audiencia que yo no soy unicitario. Dígame cuánto... No tiene dos dioses. Entonces, si no tiene dos dioses, ¿por qué dice que hay dos Jehová? O dos Yahvé. ¿Por qué? Vamos a verlo.
dígame cuántos Jehovás hay en Génesis 19, 24 y por qué. Hay dos. En el texto hay dos. ¿Sí escucharon, verdad? En el texto hay dos. Vamos a escuchar nuevamente la pregunta. Pastor, no soy unicitario. Si usted la hizo con la intención, no quiero que la desperdicie su pregunta. No soy unicitario, soy unitario. No tengo dos dioses. Ok, entonces, esa es la misma pregunta, solo repítame la pregunta, solo le aclaro para la audiencia que yo no soy unicitario. Dígame cuántos Jehovás hay en Génesis 19, 24 y por qué. Hay dos. En el texto hay dos, pastor. Hay dos Jehová en el texto. Esa es la misma pregunta, solo repítame la pregunta, solo le aclaro para la audiencia que yo no soy unicitario. Dígame cuántos Jehovás hay en Génesis 19, 24 y por qué. Hay dos. En el texto hay dos, pastor. Hay dos Jehová en el texto. Hay dos Jehová en el texto. Entonces, si hay dos Jehová, Selvin Cruz, usted está destruyendo su propia doctrina unitaria. ¿Sí? Ahora, en la respuesta, usa un modismo hebraico, ¿sí?, para decir el por qué en el texto hay dos Jehová. Pero el señor Selvin Cruz, ¿sí?, no entiende que cuando él cita los textos bíblicos donde habla de Salomón, ¿sí?, es un hebraísmo, pero en Génesis 19:24 eso no es un hebraísmo, sino simplemente ahí vemos dos personas que tienen el mismo nombre de Jehová. En Éxodo capítulo 23:20 dice: "Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amoneo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Leveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir". Por eso en Génesis 19:24 hay dos personas que tienen el mismo nombre de Jehová. Pero Selvin Cruz, siendo unitario, que no tiene dos dioses, pero sí declaró que hay dos Jehová. Y esto contundentemente destruye a la doctrina unitaria a la cual él predica. Vamos a escuchar los ejemplos que él da. En el texto hay dos Jehová. Ok. Ahora va mi respuesta porque hay dos. ¿Por qué? Ahora, hay dos. En el texto hay dos, pastor. Hay dos Jehová en el texto. Hay dos Jehová. Entonces, si hay dos Jehová, ya no es unitarismo. Y Selvin Cruz, con su propia declaración, destruye su propia doctrina unitaria. Y ahí, ¿sí?, no hay un hebraísmo. ¿Sí? No hay. Ahí hay dos personas unidas bajo el mismo nombre de Yahová. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Hay dos personas que tienen el nombre divino de Yahová. Y con esa declaración, Selvin Cruz destruyó su propia doctrina unitaria. Vamos a escuchar lo que él dice. En el texto hay dos Jehová. Ok. Ahora va mi respuesta porque hay dos. ¿Por qué? Ahora cierre su micrófono. Cierra su micrófono. ¿Por qué hay dos? Porque no es en el único lugar donde un hebreo escribió dos veces el nombre de alguien. Claro, sí, un hebraísmo. Claro. Pero aquí en Génesis 19:24
vemos que hay dos personas unidas con el mismo nombre, porque el enviado no es el mismo que envía, ¿sí? El enviado no es el mismo Padre, sino que ahí hay dos personas con el mismo nombre de Jehová. Y los textos que tú vas a dar es un hebraísmo, ¿sí? Y en eso yo estoy de acuerdo, porque ninguna escritura dice que se le dio el nombre a otra persona llamada o que se llamó Salomón. Claro que no, pero en Génesis 19:24 ahí hay dos personas que tienen el mismo nombre, que para ti son dos Jehová, y eso destruye completamente tu doctrina unitaria. Ahí está. Escuche, está Jehová haciendo descender fuego, y el texto dice que lo hizo descender del cielo de Jehová en el mismo texto. Allí hay dos Jehová. Y si usted cree que porque hay dos Jehová, es que hay dos Jehová, literalmente, hay un Dios llamado Jehová y hay otro Dios llamado Jehová, este es el problema, pastor. Génesis 4:24, 4:23. Vaya a Génesis para que analice el texto que le voy a dar. En Génesis 4:23, usted tiene a dos Melech, se lo leo, dos Melech. Y dijo Lamec a sus mujeres, anda, Ada y Aida, oíd mi voz, mujeres de Melech. Ahí está Melech hablando, y Melech está demandando algo de alguien, pero dice que lo está demandando de las mujeres de Melech. ¿Acaso hay dos Melech? No, no hay dos Melech, Selvin Cruz. Ahí es un modismo hebraico, ¿sí? Pero en el texto de Génesis 19:24 ahí hay dos personas unidas con el mismo nombre, porque el enviado no es el mismo Padre que envía. Y en Éxodo capítulo 23:20 dice que el nombre está en él. ¿Por qué no perdonará vuestra rebelión? Porque mi nombre está en él. Vemos a dos personas teniendo el mismo nombre sagrado de Jehová. Y ese no es un modismo hebraico. Así que por lo tanto, Selvin Cruz, usted acaba de destruir por completo su doctrina unitaria, ¿sí? Con su doctrina unitaria. Y usted está sacando, ¿sí?, los modismos hebraicos para tratar de demostrar por qué en Génesis 19:24 hay dos Jehová, lo cual es rotundamente una locura. En ese texto, en Éxodo, también aparece Jehová dos veces. En Primera de Reyes, capítulo 8, aparece Salomón dos veces. Dice Salomón, y reunió Salomón a todo Israel en el palacio de Salomón. Entonces, ¿hay dos Salomón? No, no hay dos Salomón. Él es un modismo, eso es un modismo hebraico. Pero en Génesis 19:24 hay dos personas distintas, ¿sí?, con el mismo nombre de Jehová. Y por lo tanto, cuando usted declara que en ese texto hay dos Jehová, usted está destruyendo su propia doctrina unitaria, ¿sí? Así que sigamos adelante. Entonces, ¿habían dos reyes en Israel? Pastor Quintero, ¿hay dos reyes en Israel? ¿Dos Salomón? ¿Acaso hay dos Esters? ¿Habían dos reinas Esters? No, no había dos Salomón, no había dos reyes, no, porque eso es un modismo hebraico. Pero en Génesis 19:24 ahí hay dos personas unidas bajo el mismo nombre sagrado, Yud-Heh-Vah-Heh o Jehová, el enviado y el Padre que envía fuego, ¿sí? Hay dos. Así que Selvin Cruz, con esa explicación que usted da, no puede comprobar lo que usted dijo en su declaración de que hay dos Jehová. Escúchenlo con atención.
diga cuántos Jehovás hay en Génesis capítulo 19, versos 24. ¿Y por qué? Esa sería la pregunta entonces. Sí, permítame, el pastor, no soy unicitario. Si usted la hizo con la intención, no quiero que la desperdicie su pregunta. No soy unicitario, soy unitario. No tengo dos dioses. Ok, entonces, esa es la misma pregunta, solo repítame la pregunta, solo le aclaro para la audiencia que yo no soy unicitario. Dígame cuántos Jehovás hay en Génesis 19, 24 y por qué. Hay dos. En el texto hay dos. Dígame cuántos Jehovás hay en Génesis 19, 24 y por qué. Hay dos. En el texto hay dos. Vean cómo dijo, en el texto hay dos. Entonces cuando saca el ejemplo, ¿por qué no dice que ahí hay lo mismo, hay dos Salomón? ¿Por qué? Él quiere tapar lo que dice Génesis 19:24 con modismos hebraicos, ¿sí? Y esta declaración que hay dos Jehová destruye por completo la doctrina unitaria del predicador Selvin Cruz, unitario bíblico. Pastor, hay dos Jehová en el texto. En el texto hay dos Jehová. Ok, ahora va mi respuesta porque hay dos. ¿Por qué? Ahora cierre su micrófono. Cierra su micrófono. ¿Por qué hay dos? Porque no es en el único lugar donde un hebreo escribió dos veces. Vean, que no es el único lugar donde un hebreo escribió dos veces, o sea, el mismo nombre. Sí, él está utilizando un hebraísmo con esos textos que cita a continuación, un modismo hebraico, pero en Génesis 19:24 no es un modismo hebraico, porque ahí hay dos personas unidas bajo el mismo nombre de Jehová. Hay dos personas unidas. Y eso no es un modismo hebraico, Selvin. Y usted acaba de destruir rotundamente su doctrina unitaria. Sean bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones.